Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este día precioso, Señor, que tú nos regalas. Venimos delante de ti con un corazón agradecido, Padre. Venimos suplicando que tu gracia, tu favor y tus misericordias sean manifiestos en esta mañana, Señor. Quita toda carga, todo estorbo, todo tropiezo, Señor. Limpia los ambientes, Padre, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Te rogamos que venga tu palabra revelada, Señor, esa palabra quíntuple, Señor, para que nos bendiga, Señor, para que traiga, Señor, refrigerio a nuestras vidas, Padre, para que traiga paz, para que traiga gozo, para que traiga, Señor, todas las bendiciones que vienen de ti, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor, y declaramos que esta es una mañana de bendición. Desde ya declaramos, Señor, que toda la gloria, que toda la honra y todo el honor son para ti, Padre. Gracias, mi amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Buenos días, amados hermanos, que Dios les bendiga. Es un privilegio estar en la casa del Señor este día domingo 19 del mes de abril del año 2020, del año de la reconciliación. Realmente cuando se proclamó, cuando nuestro apóstol estaba proclamando el año de la reconciliación, jamás nos imaginamos todo lo que iba a acontecer en este año. Créanme que las bendiciones han sido grandes, aunque aparentemente se ha venido esta adversidad, pero las bendiciones han sido bastantes grandes. Les comentamos que nosotros hemos tenido, gracias al Señor, algunas actividades que sí podemos hacer. Hemos tenido discipulados y han sido una gran bendición. Han aceptado más hermanos en los discipulados que en nuestros cultos regulares, y definitivamente ha sido una gran bendición. Y sé que el Señor se va a seguir manifestando de una manera gloriosa, entendiendo, ¿verdad?, que la iglesia inició en las casas y de la misma manera creemos que va a finalizar. Así como fue al principio, también lo será al final. Entonces, si Dios dijo que este era el año de la reconciliación, definitivamente así va a ser, lo va a cumplir. El que lo dijo, ¿verdad?, no va a tardar en cumplir esa promesa. Va a haber una reconciliación, sus propósitos no pueden ser estorbados, y es lo que Job dijo, ¿verdad? Ahora entiendo, dijo, que tus planes nadie los puede estorbar. Entonces dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que Él no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan, que todos procedan al arrepentimiento. Por eso el apóstol Juan dijo lo siguiente, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice la palabra del Señor: hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Estamos viviendo la última hora. Estamos viviendo la última etapa de la iglesia en esta tierra. Así que nosotros tenemos que estar preparados, porque Él dijo por lo menos 7 veces, aparece en el libro de Apocalipsis: he aquí vengo pronto, he aquí vengo pronto, he aquí vengo pronto. Y en el último capítulo, en el 22, versículo 12 de Apocalipsis dice: he aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Es decir, el Señor prometió que iba a venir y va a venir. Está pronto a venir. Entonces nosotros estamos viviendo, hermanos amados, un tiempo frontera. Estamos viviendo en un tiempo en el que definitivamente hay un límite, y este tiempo es en el que debemos de ser más cuidadosos. Tenemos que pues de alguna manera ministrarnos, sacar todo lo que tenga que ser sacado de nuestro corazón. Fíjense que el Señor dijo en su palabra, en Juan capítulo 11, versículo 25 y 26 dice: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Es decir, estamos viviendo en este tiempo frontera para que la gracia del Señor se manifieste en todo aquel en el que Él ha creído, para que no se pierda, sino que tengamos vida eterna. La Biblia dice en Lucas 17, capítulo 24, 17
versículo 24 y 27 dice: porque como el relámpago brilla y se deja ver de un extremo del horizonte al otro, así será la venida del Hijo del Hombre en su venida. Pero primero tiene que padecer mucho y ser aprobado por esta generación, y ser probado por esta generación. Y lo mismo que sucedió en tiempo de Noé, sucederá también en los días de la venida del Hijo del Hombre. Comían y bebían, los hombres tomaban mujeres y las mujeres maridos, hasta el día que entró Noé en el arca y sobrevino el diluvio que negó, que destruyó a todos, que mató a todos. Entonces, déjeme explicarle un poco esto. Es decir, nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. Así como en el tiempo de Noé, Noé predicó y predicó, viene un diluvio y la gente no creía porque nunca había llovido sobre la tierra. Pero cuando sucedió esto, el arca se cerró. Entonces, fíjese que vamos a ver una línea de tiempo para ver cómo estamos con respecto a la venida del Señor, porque Él viene pronto. Le quiero mostrar aquí un pequeño esquema que he hecho. Esto sería una línea de tiempo que definitivamente comienza cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó. Cuando el Señor murió y resucitó. Él dijo en Mateo capítulo 26, versículo 64, Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Es decir, Él le dijo: ya no me van a ver, porque ahora voy a estar sentado a la diestra del Padre, pero cuando venga voy a venir en las nubes del cielo y ahí me van a ver. Ahora les quiero explicar eso. Eso lo dijo Él hace aproximadamente 2033 años y medio, más o menos. Eso lo dijo Él hace 2033 años y medio. ¿En qué nos basamos para decir esto? El Señor Jesucristo tenía 30 años cuando inició su ministerio, y más o menos su ministerio duró 3 años y medio, cuando él murió y resucitó. Entonces, Él dijo: ya no me van a ver, ¿verdad? Sino que me van a ver cuando venga en la nube. O sea, Él dijo: me voy a dejar ver hasta el final de la tribulación, cuando venga en mi venida epifánica, cuando todo ojo me verá. Entonces yo le hacía acá un pequeño esquema. Aquí le hacía este pequeño esquema. Cada uno de estos representa un tiempo. Acá está el tiempo de la pretribulación, el cual durará 5 meses, es decir, 150 días, según Apocalipsis capítulo 9, versículo 5. Esos son los tiempos tribulacionarios. Luego viene la tribulación, que dura 42 meses o 3 años y medio. Y luego viene la gran tribulación, que es el segundo periodo, que es donde van a pasar las cosas, los juicios más fuertes sobre la humanidad y todo el que esté en ese tiempo, ¿verdad? Este también dura 42 meses o 3 años y medio, según lo deja ver Apocalipsis capítulo 11, versículo 2, y Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Luego quiero explicarle que a ese tiempo se le conoce como el día del Señor. Se le conoce también como el día del Señor, y aquí yo le ponía algunos textos que tal vez usted no puede ver, pero aparece Joel capítulo 2, versículo 1, versículo 11 y versículo 31, y Marcos capítulo 13, versículo 9, donde dice la palabra del Señor que nunca ha habido un día como tal y nunca lo habrá. O sea, nunca ha habido un día como la tribulación y nunca lo habrá. Entonces, luego viene donde Satanás va a ser atado por 1000 años, Apocalipsis capítulo 20, versículo 2. Luego se viene el periodo del milenio, que es Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, que es cuando el Señor Jesucristo va a reinar con aquellos que resucitaron, ¿verdad? En medio de la tribulación, con aquella simiente de la iglesia, con los que se quedarán
con los con los que vinieron reprobados del tribunal de Cristo, ¿verdad? Entonces ellos van a reinar con Cristo y los judíos, ¿verdad? Recuérdese usted que el día del Señor, o también llamada semana 70 de Daniel, es cuando el Señor va a reinar en el milenio con aquellos 144,000 de Apocalipsis capítulo 7. Sé que esto es un poco enredado, pero después le ruego que usted se tome su tiempo para escuchar este video así despacito, ¿verdad? Luego aquí se va a dar la guerra de Gog y Magog, la cósmica. Antes se dio la guerra de Gog y Magog, la terrenal. Luego, en el final de los tiempos, se dará el juicio del gran trono blanco, según Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Acá le ponía los otros nombres que recibe el día del Señor, que es la tribulación, el día de la prueba, el día de la lobreguez, el día grande y terrible, el día malo, el día de la angustia de Jacob, las tinieblas de afuera, o la semana 70 de Daniel. Tiene varios nombres el día del Señor, ¿verdad? Le puse estos acá para que usted vea lo que va a pasar después que venga el Señor en su venida secreta. Entonces, aquí están los muertos sin Cristo, los muertos con Cristo y los muertos en Cristo. Espero no haber hecho un trabalenguas. Están los muertos sin Cristo, los muertos con Cristo y los muertos en Cristo. Luego se da la venida secreta del Señor. Esto va a pasar más o menos en este periodo. Se da la venida secreta del Señor Jesucristo, según 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 y 1 Corintios capítulo 15 versículos 52, 51 y 52. Ahí puede usted checar todo lo que estamos platicando. Entonces, el Señor va a venir en la nube. En esta nube, el Señor no viene a la tierra, sino que ahí en las nubes el Señor llegará y ahí nosotros tenemos que subir. Aquí en la nube se va a dar el juicio de Cristo, el tribunal, el bimá de Cristo, según 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. Entonces, aquí la iglesia tendrá que subir a la nube. Pero antes que la iglesia sube, dice la palabra del Señor, ahí en Tesalonicenses, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, los primeros que suben son los muertos en Cristo, ¿verdad? No los muertos sin Cristo y no los muertos con Cristo. Los que van a subir son los muertos en Cristo. Si usted quiere saber un poco más de esto, vea el tema que dimos el domingo pasado, que estuvimos platicando, el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y ahí hablamos de las características y de los beneficios que tienen los muertos en Cristo. Ahí podemos ver un poco quiénes son. Entonces, suben los muertos en Cristo y luego suben, dice el apóstol Pablo, y luego nosotros los vivientes que hayamos permanecido, seremos levantados. Esto es lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 y dice que hay con respecto a la reunión en torno al Señor. Esa palabra reunión viene de una palabra griega que se dice episunagoge. Episunagoge. Esa palabra lo que significa es como subir a una tarima, subir a una plataforma, es decir, toda la iglesia, todo aquel que aceptó al Señor Jesucristo va a tener que subir a esta tarima para ser juzgados. Todos para ser juzgados. ¿Cuánto tiempo llevará esto? Dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un abrir y cerrar de ojos. En el momento en el que se cerraron los ojos, subió la iglesia y el que tenía que regresar, regresó. Y el que ya no regresó, ya no regresó. Ahora, sigamos acá porque esto está bien bonito, ¿verdad? En el bimá se va a llevar, esa palabra bimá lo que significa es tribunal. Ese tribunal donde se va a llevar a cabo el juicio de los hijos de Dios, ¿verdad? De aquellos que aceptaron a Cristo. De este lugar va a salir un grupo de reprobados y un grupo que va a salir aprobado.
Es decir, dieron la talla, llegaron a ser más que vencedores, dejaron su vida, no se contaminaron con doctrinas, ¿verdad? Recuérdese de aquel texto de los 144,000, dice que no se contaminaron con mujeres, pero ya hemos entendido por enseñanzas de nuestro apóstol que esas mujeres representan doctrinas, no se han contaminado con doctrinas. Entonces, de este sale un grupo de aprobados y un grupo de reprobados. Ahora, estos aprobados salimos, ¿verdad? Salimos porque ahí entre los aprobados y los reprobados hay ministros, ahí hay pueblo, ahí está toda la iglesia. Entonces, entre los reprobados van a haber ministros. Entre los aprobados también están ministros y está la novia del Señor, la iglesia que se va a casar con el Señor Jesucristo. Entonces, los aprobados pasan ¿a dónde? A las bodas del Cordero. Todos los aprobados. Entonces, a nosotros como ministro, lo que nos corresponde es venir, presentar a la novia, y mientras se consuman las bodas del Cordero, nosotros tenemos que regresar a ayudar a la simiente de la iglesia, a la iglesia que tuvo que regresar a los tiempos tribulacionarios, ¿verdad? La iglesia que salió reprobada. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 12, desde el versículo 1, cuando habla de aquella señal de la mujer que estaba a punto de dar a luz? La mujer estaba embarazada, estaba con dolores de parto, y dice la palabra del Señor que el hijo que la mujer tuvo fue arrebatado al trono de Dios. Ese hijo son los aprobados, y la mujer tiene que regresar a los tiempos tribulacionarios. ¿Está conmigo? Sí, ¿verdad? Les pregunto más a los de internet, porque si ustedes supieran, acá hay algunos pocos hermanos que han venido en esta mañana a que limpiemos acá las instalaciones de la iglesia por las restricciones. Así es que no está el pueblo, sino que hay unos cuantos servidores que me acompañan en esta mañana. Muy pocos, contados con dos manos, ¿verdad? Para ser exacto, 8 hermanos. No, 9, y un décimo que está en los controles o está descontrolado. Pero por ahí está. Bueno, entonces los aprobados, ¿verdad? Que es el hijo, el huíos, el que fue arrebatado, ¿verdad? El maduro, ¿verdad? Ese salió aprobado, pero la mujer tuvo que regresar. Entonces el arrebatamiento se da de la nube al trono de Dios. No se da de la tierra a la nube, sino que este traslado de la nube de la tierra a la nube es un ejeiro, es un levantar, ¿verdad? Es una obligación. Ese no va a ser galardón. Es decir, ahí todos tenemos que subir. Ministros y pueblo, todos tenemos que subir. Todos los que aceptamos a Cristo. El que no aceptó a Cristo no puede subir a la nube. No tiene el derecho, no tiene el pasaporte, no tiene la visa para poder hacer. Qué tremendo todo esto, ¿verdad? A mí me encanta pues abordar este tipo de temas, y por este medio pues es un poco más fácil hacerlo, ¿verdad? Entonces, y esto ha sido parte de lo que estamos hablando en los discipulados. Les cuento, ha sido una gran bendición. Hemos tomado parte de estos temas para hablar de la salvación integral, que otro día, si el Señor nos lo permite, estaremos platicando por esta vía también. Entonces, suben toda la iglesia, no como galardón, sino que tienen que subir como una obligación. Tienen que subir porque tienen que dar cuentas, que es lo que dice 2 Corintios 5:10, ¿verdad? Porque es necesario, es menester que todos subamos al tribunal de Cristo para dar cuentas de todo lo que hemos hecho, de todas nuestras obras, sean buenas o sean malas. Pero ¿quiénes son los que vamos a subir? Los hijos, ¿verdad? Los hijos. A los que se nos dio el derecho de ser hijos cuando aceptamos al Señor Jesucristo. Por eso ahí es donde hay una pequeña variante abismal, ¿verdad? Bien grande, porque mucha gente dice, si todos somos hijos de Dios. No, perdóneme, pero solo se les da el derecho a aquellos que aceptaron al Señor Jesucristo, ¿verdad? Solo a nosotros se nos dio ese derecho. Sigamos acá.
Entonces, entre los reprobados, ahí están algunos textos, Mateo capítulo 8, versículo 12, aquí habla de los hijos del reino, Mateo 25, 30, Mateo 22, 12 al 13, ahí habla de aquel hombre que subió a las bodas sin el traje, ¿verdad? Este representa a los ministros, porque cuando el padre del que se iba a casar le dice, amigo, le dice, ¿por qué no vienes vestido con traje de boda? Y entonces esa palabra amigo, viene de una raíz griega que es etairo, y esa palabra es una palabra que se utilizaba para referirse a un prostituto, a un perro, a un asalariado. Está tremendo eso, ¿verdad? Entonces aquí están todos los reprobados, ¿verdad? Aquí están ministros, ahí está también el siervo inútil, ¿verdad? Aquel que se le dio un talento y dice que lo escondió porque tuvo miedo. Y entonces su amo le dice, siervo malo, siervo perezoso, le dice. Entonces van a ser juzgados aquí, ¿verdad? En el bimá de Cristo. Y por eso, mire, hermano, todo lo que hacemos en la obra del Señor, hagámoslo con gozo, ¿verdad? Para cuando nos pidan cuentas de lo que hagamos, ¿verdad? Nosotros, dijo el apóstol Juan, para no salir avergonzados, ¿verdad? Para no salir avergonzados. Entonces, aquí van a ser juzgados los ministros, el pueblo, ¿verdad? Todos los servidores, todo el que aceptó al Señor Jesucristo va a ser juzgado acá en el bimá de Cristo. Entonces ellos regresan a los tiempos tribulacionarios. En ese momento, en ese abrir y cerrar de ojos, cuando la iglesia es arrebatada de acá, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 8, versículo 3, ¿verdad? Que iba la gran águila diciendo, ay, ay, ay. Dice 3 ayes. Entonces, la iglesia, la iglesia que son los más que vencedores, la iglesia que es la novia, ¿verdad? Es la que da como el banderazo para que comience la tribulación. En el momento en el que la iglesia dice, ay, comienza la pretribulación, los 150 días. Esto va a estar tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué más pasa acá? ¿Qué más pasa acá? Luego se da, aquí después que la iglesia se va, en los tiempos tribulacionarios, el Señor vuelve a venir. La segunda venida del Señor, mis amados hermanos, se da en 3 etapas. La segunda venida del Señor se dará en 3 etapas. La primera etapa o la primera faceta será la venida secreta. La venida secreta. Luego se dará una venida que es a los suyos, al pueblo de Israel, a la mitad de la tribulación. ¿Se recuerda usted el texto aquel de Mateo 25, verdad? Cuando 25 del 6 al 10, cuando dice, y se oyó una voz, dice, el novio, dicen algunas versiones, pero las más apegadas al original dicen, y se oyó una voz, el esposo. Entonces ya vino casado. ¿De dónde? De acá. Entonces cuando regresa ya viene casado. Entonces viene y se le presenta al siguiente grupo, que sería al pueblo de Israel. Viene y se le presenta a los suyos, pueblo de Israel. Esa es la segunda faceta de la segunda venida. La segunda faceta de la segunda venida de Cristo es cuando se le presenta a Israel. Y por último, la tercera faceta de la venida del Señor es la venida pública, de Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, cuando dice la Biblia, y todo ojo le verá, y todo ojo le verá. Entonces, ¿dónde se dará esto? Al final de la gran tribulación, cuando todos los enemigos se levantaron en contra de Israel y los han querido matar. Recordemos que en la guerra de Gog y Magog terrenal, que comienza en la pretribulación, Israel va a vencer a todos sus enemigos, a todos los aliados, pero aquí principalmente es a Rusia, ¿verdad? A la Unión Soviética, ¿verdad? Que es Gog y Magog en lo espiritual. Entonces viene
y los vencerá. Y dice la Biblia que con esas armas va a sobrevivir 7 años, esos 7 años. Pero ahí al final de la tribulación se le levantan todos y quieren eliminar a Israel. Y ahí viene el Señor. Inmediatamente viene el Señor hermanos, ¿te imaginas ese momento tan glorioso? Cuando todos ya tengan entre la espada y la pared al pueblo de Israel. Y entonces vengamos con Cristo, ¿verdad? Vengamos con Cristo, porque ahí viene con su amada, ahí viene con los llamados, escogidos y fieles, los que alcanzamos esa estatura del varón perfecto, ¿verdad? Entonces regresaremos al final de la gran tribulación en el nombre de Jesús. Entonces viene el Señor en su tercera faceta de la segunda venida, que es la venida epifánica. Es la epifanía, es la venida donde todo ojo le verá. Por eso aquel canto que estábamos con unos hermanos platicando ayer, ¿verdad? Cuando dice las naciones unidas como hermanos, dice bienvenida daremos al Señor. Eso se dará ahí al final, pero no le darán la bienvenida, sino que querrán matarlo. Pero ¿quién va a poder? ¿Quién va a poder? Nadie puede en contra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así, mira, yo sé que tú estás pasando alguna tribulación en este momento. Tal vez tú estás pasando alguna necesidad. Y lo siento decirte lo siguiente. Solo imagínate que esta leve tribulación no se compara con la gloriosa bendición que recibiremos los hijos de Dios. Dios tiene algo glorioso para ti. Dios te quiere bendecir. Mira, hay estorbos, hermano amado, hay muchos estorbos. Yo te digo, hay muchos estorbos. Nosotros hemos tenido estorbos para poder transmitir hoy. Hemos tenido estorbos en la radio. Hemos tenido estorbos porque no podemos reunirnos. Tenemos estorbos porque el internet acá es un poquitillo defectuoso, se baja cada rato. Pero yo te tengo que decir, mi amado hermano, que Cristo viene pronto y todos estos estorbos se quedan allá al olvido. Así que si tú estabas estorbado porque qué complicado es ahora congregarse, déjame decirte que todos tenemos estorbos, pero solo recuérdate que el Señor Jesucristo va a galardonar a aquellos que hemos creído en Él, aquellos que no nos estamos guardando para Él, aquellos que en lo secreto le buscamos, aquellos que en lo secreto no andamos gritando como locos, sino que en lo secreto doblamos rodillas para declararle nuestro amor. Amén. Ay, qué bendición, qué bendición. Yo me siento muy bendecido. Definitivamente hay una gloria que está descendiendo en este momento y Dios quiere quitar toda tristeza, ¿verdad? Toda angustia que estés pasando en este momento para recordarte todo lo que va a pasar. Mira, estamos a muy poco de irnos con el Señor. Estamos a muy poco de irnos para el trono celestial. Ahí sí, cuando allá sépase lista, cuando allá sépase lista, cuando allá sépase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Ay, qué bendición. Nos vamos, hermano, nos vamos con el Señor. Nos vamos con Cristo, hermano amado. Así que esto que está pasando en este momento, que no te preocupe, que no te estorbe. Si tú nos te estás viendo por esta vía, déjame decirte, no tengas estorbos. Glorifica a Dios ahí en tu casa, glorifica a Dios en tu tienda. Te recuerdas que allá el pueblo de Israel, dice la Biblia, que cuando Josué se enteró lo que Acán había hecho, ¿verdad? Dice que fue a la tienda y lo primero que le dijo es: adora a Dios. Entonces, una de las cosas que nos va a pasar en este tiempo en el que estamos encerrados, en el que nos tienen privados de algunas cosas, el Señor va a decir: alaba, ahora alaba. Te toca que alabar ahí en lo secreto, te toca que alabar al Señor. Amén. Sigamos acá porque si no, no voy a terminar. A este tiempo donde se va a llevar a cabo todo esto, se le llama el día del reposo, según Lucas capítulo 23,
Versículo 54, es el día del reposo, es el día del reposo, hermano amado, en el nombre de Jesús. Nosotros nos estamos preparando para el día del reposo, que es cuando la iglesia se va a casar con el Señor Jesucristo, aleluya. Y luego viene este proceso, mire que se lo quiero mostrar, los incrédulos, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con los que no aceptaron a Cristo? Acá le hacía una pequeña línea, eso lo dice Romanos capítulo 2, versículo 9, y ahí habla de todos los incrédulos, ¿verdad? Ellos tendrán que pasar todo el proceso, ¿verdad? Ellos tendrán que pasar por la pretribulación, por la tribulación, por la gran tribulación. Ahí en la gran tribulación es cuando se aplica aquel texto que dice que la gente se querrá morir, querrán morirse y no van a poder porque la muerte va a huir de ellos. Entonces ellos pasan, los que vayan quedando, ¿verdad? Llegan hasta el momento donde mueran todos y se tengan que presentar ante el tribunal de Cristo, al gran trono blanco, que es el tribunal del Padre. Ese tribunal, gracias al Señor, nosotros lo pasamos cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó por nosotros, que no teníamos oportunidad. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, hermanos amados, ese tribunal lo pasamos en ese momento. Entonces a nosotros ya solo nos toca que pasar dos tribunales, es decir, el del Hijo y el del Espíritu Santo. El del Espíritu Santo lo hacemos aquí en la tierra. ¿Cuándo? Cuando participamos de la cena del Señor. Pero el tribunal de Cristo es el que está a las puertas, está pronto a que se lleve a cabo. Entonces, otra de las cosas que pasa, los muertos sin Cristo, de la misma manera los muertos sin Cristo pasan todo el tiempo, hermanos, y son levantados en el trono blanco. Ellos no van a ser levantados en otro tiempo. Ellos son levantados en el juicio del gran trono blanco. Ahora, los muertos con Cristo van resucitando cada uno según su turno. Cada uno según su turno va a ir siendo levantado, y los últimos serán levantados antes del trono blanco, que dice: se abrieron los libros y se abrió el libro de la vida, y todo el que no estaba inscrito ahí fue arrojado al lago de fuego. Es decir, ahí todavía llegó el rebusco de rebuscos, es decir, lo último. Ahí Dios les dio la oportunidad, no les dio la oportunidad, sino que ya llegaron siendo salvos. Después de la tribulación, mis amados hermanos, ya no hay salvación para el mundo. Ya no hay salvación para el mundo, para los gentiles, porque ahí entra ya el tiempo donde el Señor baja su cetro de misericordia y comienza a tratar con Israel, que en este momento son los jacobitas. Y en ese momento Él comienza a tratar con ellos. Entonces ahí para ellos se abre la puerta de salvación, hasta que digan: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Ay, qué rápido se pasa el tiempo aquí. Y no he terminado. Y todavía me falta mucho. Y no voy a terminar si sigo hablando, pero voy a terminar en el nombre de Jesús. Bueno, entonces los muertos con Cristo, los que aceptaron a Cristo, van a ir siendo levantados en el momento que sea, ¿verdad? En el momento que llegue el turno de ellos. Ahora, mientras tanto, porque nosotros todavía no estamos acá, es como le estoy diciendo lo que viene, ¿verdad? Lo que viene, pero nosotros estamos acá antes de irnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos. Estamos en el día de la preparación. Estamos en el día de la preparación. Es decir, nosotros, antes que venga Cristo, ¿verdad? Antes que venga en su venida secreta, estamos en el día de la preparación. En el día de la preparación. Ahora, ¿cómo nos vamos a preparar? ¿Cómo se prepara la iglesia? Aquí le pongo un pequeño resumen. Según Hebreos capítulo 11, versículo 7, con fe, con el temor de Dios, la casa, ¿verdad? Con fe, hermanos, dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Recuérdese que la fe es un fruto, la fe es un don, la fe es un regalo de Dios, pero también la fe es un espíritu de Dios. Entonces, ¿qué más?
con el temor de Dios. ¿Cómo aprendemos a temer a Dios? Cuando leemos la palabra del Señor, cuando la ponemos por obra, estamos aprendiendo a temer. Pero en Deuteronomios capítulo 14, versículo 23, dice la palabra del Señor: y traerás tus diezmos de todo lo que tengas al lugar que yo escogiere, y de esa manera aprenderás a temerme. Es decir, cuando traes tus ofrendas, cuando traes tus diezmos, estás diciendo: Señor, yo soy temeroso de ti. Por eso, mire, hermano, en este tiempo de escasez, en este tiempo de cuarentena, ¿verdad? De cuaresma, iba a decir yo otra vez, pero en este tiempo de cuarentena, mucha gente, hermanos, mucha gente, siendo obediente a Dios, no a los ministros, siendo obedientes a Dios, traen sus diezmos y sus ofrendas sin que tengan cultos, ¿verdad? Y se aparecen: pastor, sí, hermano, aquí traigo mis diezmos y mis ofrendas, hermano, aquí están. ¿Qué es lo que dice eso? Este hombre, esta mujer, este hermano, esta hermana, están aprendiendo a temer al Señor y se están preparando para su venida. Así es que si tú estás escuchando esto y lo has dejado de hacer, déjame decirte que de esa manera nos preparamos para su venida, y entonces no saldremos avergonzados, como dijo el apóstol Juan en Juan capítulo, en la primera carta, ¿verdad? De Juan, capítulo 2, versículo 28, para que no salgamos avergonzados, para que no salgamos avergonzados. Entonces, ¿cómo nos debemos de preparar? Con el temor de Dios. Entonces, no se te olvide de ser obediente. No se te olvide de ser obediente, porque Dios está viendo tu corazón en este momento. Es que no hay culto, está bien, y si viene el Señor hoy, y porque tú dijiste que no había culto y no cumpliste con esa parte, te vas a quedar a los tiempos tribulacionarios. Vas a tener que regresar y lavar tus vestiduras en la sangre del Cordero. ¿Cómo? Muriendo. Que el Señor te ayude, que nos ayude, ¿verdad? A todos, en el nombre de Jesús. La casa, dice la Biblia, porque es necesario que el juicio comience por casa, ¿verdad? Se recuerda usted a Ezequías. ¿Qué le dijeron a Ezequías? Pon en orden tu casa, porque de cierto morirás. Pon en orden tu casa, porque de cierto morirás. ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo de cuarentena? De cuaresma, de cuarentena. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pon en orden tu casa. Si tiene que haber una reconciliación entre tu esposa o con tu esposo o con tus hijos, este es el tiempo, mi amado hermano, en el que el Señor está dando una oportunidad para que nos preparemos para su venida. Mire, hermano, yo veo casas en la Biblia que no siguieron este llamado. Por ejemplo, la casa de Elí dice que los hijos eran hombres indignos. Hay una versión que dice eran hijos de Belial. Y entonces estos hombres menospreciaban lo santo. Y entonces se lo contaban a Elí y Elí lo pasaba por alto, hasta que un día vino el Señor y le habló al profeta Samuel mientras era joven. Le dijo: ya le hablé a Elí todo lo que voy a hacer con su casa, pero ahora estoy pronto a cumplirlo. Y entonces, hermano, cuando Elí le pregunta a Samuel, le dice: ¿qué te dijo el Señor? Dice que te va a destruir tu casa. Que haga el Señor como Él quiera. Dice que no lo reprendía a sus hijos. Si tú sabes que un hijo tuyo está haciendo cosas que no son gratas al Señor, que van en contra de lo que el Señor quiere, tienes que reprenderlos. Que de tu parte haya reprensión, aunque ellos no obedezcan, pero tú tienes que hacerles ver en qué están mal, porque haciendo eso tú te vas a salvar. Recuérdate que la salvación es individual. Hechor y consentidor tienen la misma pena, hermanos. Hermanos, cuando veo la casa de David también, la casa de David, dice la Biblia que se enojó mucho cuando supo que su hijo Amnón había violado a su hija Tamar, pero no hizo nada, solo se enojó.
adentro de sí mismo: ay, qué hijo tan desventurado el que tengo. Pero no le dijo nada. Buenos días, Amnoncito, que Dios te bendiga, mi hijo. Después que el otro era un violador. Como no hizo justicia, se tuvo que levantar su hijo Absalón y matar a Amnón. Y aún así no hizo nada, sino que se lamentaba por Absalón. Entonces, pon en orden tu casa. Pon en orden tu casa. Mire, hermano, una de las cosas que hay que ponernos en orden. La Biblia, ¿se recuerda usted de aquella mujer del primer libro de Reyes, capítulo 4, de aquella mujer que había muerto su esposo el profeta? ¿Verdad? Y llega con el profeta Eliseo y le dice: tu siervo ha muerto y ha venido un acreedor y quiere quitarme a mis hijos. Y entonces el profeta le tuvo que dar una estrategia. ¿Esto qué quiere decir? Si tienes deudas, pídele al Señor la estrategia para poder pagarlas. Pon en orden tu casa. Pon en orden tu casa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces, estamos en un tiempo de preparación. Estamos en el día de la preparación. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay que prepararnos por la palabra del Señor. Por la palabra del Señor fue hecho todo el universo. Entonces prepárate, lee la palabra del Señor, ponla por obra, aplícala. Ya hemos hablado, ¿verdad? Hay tres formas de decir palabra, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos escritos, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos escrito, la escritura, eso es un grafos. Pero cuando nosotros venimos y la tomamos, ya es un logos. Pero cuando la ponemos por obra, cuando la ponemos en acción, ¿verdad? Nos tomamos de un versículo, a eso se le llama rema. Rema. Logos, come logos, come logos. Lee la palabra del Señor para que en su tiempo puedas tomar remas, ¿verdad? Por la palabra de Dios según Hebreos capítulo 11 versículo 3, con el poder de Dios según 1 Corintios 4:20, y con los 5 ministerios, hermano. ¿Quién prepara mejor? ¿Quién prepara a la novia? Perdón, ¿quién prepara a la novia? Los 5 ministerios, es decir, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? Pastores y maestros. Entonces, a nosotros nos toca que capacitar, equipar, preparar a la novia, ¿verdad? Que para que se cumpla lo que dice en Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 21, versículo 2 y Apocalipsis 19:7, y a su esposa, ¿verdad? Que se ha preparado, se le ha concedido, que se vista de lino limpio, blanco y resplandeciente. Amén. Amén, gloria a Dios. Con los 5 ministerios, ¿con qué más? Limpiarnos de toda iniquidad y de toda contienda. Si tienes algún problema con alguien, ponte a cuentas. Ven pronto y ponte a cuentas. Si traes tu ofrenda al altar, dice la palabra del Señor, y ahí te acuerdas que hay alguien que tiene algo en contra tuya, no tú en contra de él, no, él en contra tuya. Ve, deja tu ofrenda en el altar y ve y ponte y reconcíliate, ponte a cuentas, ponte en orden. Entonces, si hacemos esto definitivamente, ¿cómo nos va a ir? Muy bien, muy bien, aleluya, con el Espíritu Santo. El que no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, pídalo al Señor, ¿verdad? El que ya lo tiene, pídale al Señor que nos llene, porque nos podemos vaciar. ¿Se recuerda usted que en Hechos capítulo 2 se dio el bautismo en el Espíritu Santo? Pero en el siguiente capítulo se vació el pueblo y los tuvo que volver a bautizar el Espíritu Santo. Perdón, a llenar, ¿verdad? Recuérdese que el Espíritu Santo sella, el Espíritu Santo bautiza, ¿verdad? Y el Espíritu Santo te perfecciona. Aleluya, aleluya, Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno. Entonces, hermano, todo esto se da, todo esto se va a dar. Entonces nosotros estamos en este tiempo, Ahora mira, ¿en qué estaba aquí? Aquí está. Lucas capítulo 17, versículo 26, dice, Lucas 17:26, y lo mismo que sucedió en el tiempo de Noé,
sucederá también en los días de la venida del Hijo del Hombre. Estamos en los días de la venida del Hijo del Señor, del Hijo del Hombre, en la venida del Hijo de Cristo, perdón. Me te traslapa la lengua, dijo, ¿verdad? Estamos en la puerta, en las vísperas, ¿verdad?, de que venga Cristo. Entonces, dice, es lo mismo que sucedió en el tiempo de Noé. Dice en el versículo 27, comían y bebían, se casaban y se iban en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca. Es decir, todo el mundo estaba en sus actividades normalmente. Pero Noé entró al arca. Entró al arca. Ahora mire, interesantemente, cuando nosotros nos vamos a analizar la vida de Noé, hermano, ese fue un hombre bendito. Dice la Biblia que era un hombre justo, un hombre perfecto en sus generaciones, dice la palabra del Señor. Y entonces a mí me llama mucho la atención porque de alguna manera desde que nació traía algo que su papá Lamec había visto. Y entonces dice lo siguiente en Génesis capítulo 2 versículo 28 al 29. Y Lamec vivió 182 años y engendró un hijo y le puso por nombre Noé, diciendo: este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Pero mire, desde que nació dijo, este nos traerá descanso, este nos traerá como la oportunidad para que haya una reconciliación entre Dios y los hombres. Él va a ser el vaso que el Señor va a utilizar. Eso a mí me impacta mucho, porque el nombre de Noé significa reposo. El nombre de Noé significa reposo. Entonces, de alguna manera, uno de los termómetros que va a haber en nuestras vidas, ¿verdad?, para que anteceden a la venida del Señor Jesucristo, va a ser un reposo. Va a ser un reposo. Entonces, este reposo llamado Noé, lo que va a traer es descanso. Va a traer descanso para ti, para los tuyos. Por eso no te canses de anunciar que Cristo viene pronto. No te canses. No te canses de proclamar que el Señor viene pronto y su galardón viene con él, ¿verdad? Entonces dice la Biblia, hermano, que en ese tiempo era mucha la maldad de los hombres. Y dice la Biblia, y le pesó a Dios haber hecho al hombre. Le pesó a Dios, hermanos. Y entonces en Génesis 6, 9 dice, desde el 8, mas Noé halló gracia delante de los ojos del Señor. Y luego dice, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo y perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Noé andaba con Dios. Entonces, ¿qué beneficio trajo todo esto? En el versículo 13 dice, entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia. Por causa de ellos, aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Pero a Noé le da una instrucción. A Noé le da una instrucción y es esto. Ahí está. Génesis 6:14. No me aparece porque me aparece fuera. Vamos a ver, vamos a hacer algo aquí. Espéreme un momentito. Le voy a quitar el efecto para que podamos aquí. Ahí. ¿Y esto? Se me quiere revelar aquí esta cosa. Ay, Señor Jesús. Bueno, no quiere, se nos reveló. No hay ningún problema. Génesis capítulo 6, versículo 14. Ahí está, mire. Por mal quieren las cosas, ¿verdad? Génesis 6, 14. Hazte un arca de madera, de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la calafatearás por adentro y por afuera con brea. Mire, hermano, acá el arca tiene algunas figuras impresionantes. Número 1, puede verse el arca como una figura integral, del ser integral.
espíritu, alma y cuerpo. Mire pues, el arca sería el cuerpo. Los que estaban en el arca, ¿verdad? Los animalitos, figura del alma. Y Noé, figura del espíritu. Entonces, se puede ver como un ser integral el arca. Pero también, hermanos, se puede ver como la figura preciosa de Cristo. Cristo es nuestra arca de salvación, ¿verdad? Cristo es el arca. Para poder ser salvo tenemos que entrar a Él. Por eso le digo, tiene figuras bien impresionantes y preciosas, ¿verdad? Entonces, Dios envió a Noé a hacer el arca, ¿verdad? El arca de la reconciliación, para que todo el que en esa arca subiera, fuera reconciliado. Es lo mismo, ¿verdad? Todo el que acepta a Cristo, el arca, ¿verdad? Puede ser reconciliado con Dios. Nadie se puede reconciliar con Dios si no acepta al Señor Jesucristo. Nadie puede llegar al Padre si no es por el Hijo. Ay, qué precioso, qué precioso. Entonces, miren, hermanos, la reconciliación tiene tres aplicaciones, o lo podemos ver de tres formas. Hay una reconciliación terrenal, es decir, una reconciliación que se tiene que dar entre hermanos. Por ejemplo, ¿se recuerda usted que Esaú y Jacob se pusieron a cuentas? La reconciliación entre el yerno y el suegro, entre Jacob y Labán, ¿verdad? Se pusieron a cuentas. La reconciliación entre el hijo y el padre, el hijo pródigo. Entonces, una reconciliación terrenal, pero está la reconciliación espiritual, que es aquella, ¿verdad? Cuando una persona acepta al Señor Jesucristo. Esa es una reconciliación espiritual. ¿Qué más? Cuando una persona se apartó del Señor y vuelve a regresar al redil. Esa es una reconciliación con Dios, es espiritual. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2 versículo 1 que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Bendito Dios, bendito su nombre, ¿verdad? Entonces hay una reconciliación terrenal, hay una reconciliación espiritual y hay una reconciliación celestial. La reconciliación celestial, hermano, es cuando subamos al Bimá, ahí seremos juzgados. Luego pasamos a las bodas, luego la iglesia se va. Esa es, ahí se consuma, ahí se da el consumado es. Recuérdese que está el consumado es terrenal del Señor Jesucristo cuando Él cumplió la obra en la tierra, y viene el consumado es cuando subamos allá a la patria celestial, ¿verdad? Entonces, esa palabra calafatear, ¿verdad? Esa palabra calafatear o calafatearás, que le dice el Señor a Noé, calafatearás el arca por adentro y por afuera. Ahora mire, a mí me impresionó. A mí me impresionó. Calafatearás el arca por afuera, ¿verdad? Por adentro, dentro y por afuera. Por adentro y por afuera. Ahora mire, ¿ves? Esa palabra calafatear viene de esta palabra que es cafar. Y esa palabra cafar, entre sus acepciones, dice que lo que significa es cubrir, aplacar o cancelar, anular, corregir, evitar, hacer expiación, limpio, pacto, perdonar, purificar. Pero mire, reconciliación, reconciliar. Cuando el Señor le dijo a Noé, calafatearás, es decir, vas a hacer algo para que por medio de ella venga la reconciliación. Y cuando viene la reconciliación, entonces tenemos perdón, tenemos purificación, tenemos un pacto, viene limpieza, hay una expiación, se anulan decretos. Ay, qué Dios tan bueno y tan bondadoso el que tenemos, ¿verdad, hermanos amados? Ay, hermano, anhelamos que el Señor nos permita alcanzar la plenitud de la reconciliación en este año precioso. En el nombre de Jesús. Y si es que nos tenemos que ir, no salgamos avergonzados allá en el bimá de Cristo, ¿verdad? ¿Qué más? Mire, pues, hermano, ¿cómo va a calafatear? ¿Cómo se tenía que calafatear el arca? ¿Por adentro? Y por afuera. Por adentro y por afuera.
Es decir, nadie puede tener reconciliación solo externa si primero no fue reconciliado lo interno. Primero no hay una reconciliación interna. Usted ha oído aquellas expresiones de cuando dicen, pero si va a ser cristiano, que de veras sea de corazón y no solo del diente al labio, le dicen a uno, ¿verdad? Eso es eso, ¿verdad? Que cuando tú te reconcilies, primero, hablemos de la reconciliación que recibimos de parte de Dios, que haya una reconciliación con Dios, lo primero, para que venga la reconciliación externa. Luego apliquémoslo de la siguiente manera, que haya en tu corazón un genuino reconciliarte con una persona, ¿verdad? Pero que sea el interno el que cambie primero. No podemos decir que nos reconciliamos cuando todavía tenemos estorbos en nuestra alma en contra de alguien. He dicho. Se tenía que decir y se dijo. Que tu corazón, que tu interno, en tu interno haya un cambio, ¿verdad? Si tú tienes alguna molestia con una persona, que tu corazón esté dispuesto a que se dé esa reconciliación. Mire, pues, luego dice, lo calafatearás, ¿verdad? Por adentro y por afuera. Mire, esa palabra lo iba a calafatear con brea. Con brea. Esa palabra brea viene de esta raíz que es cofer. Y esa palabra cofer se interpreta cubierta o betún. Era como un líquido el que se utiliza para asfaltar, para poner asfalto en las calles. Es ese betún. Entonces, pero mire lo que dice la definición, como usado para pintar. Y la planta de aleña usada para teñir. Figurativamente, precio de redención. ¿Qué quiere decir todo esto, hermano? Mire, dice hebrea, precio, redención, rescate. ¿A qué se refiere? ¿Con qué tiene que haber calafateo? ¿Con qué tiene que haber reconciliación? ¿Cuándo? Cuando nosotros somos teñidos, bautizados con la sangre del Cordero. A eso se refiere este término, ¿verdad? Ser teñido con precio, ¿verdad? Con precio de redención. ¿Quién fue el que pagó ese precio de redención en la cruz? Fue Cristo por nosotros. Mire, hermano, estamos hablando del Antiguo Testamento. Mire qué secretos los que están ahí. A Dios sea la gloria. Que el Señor te bendiga a ti, te permita entender, ¿verdad? Te permita ver que sus propósitos para ti son perfectos y que Él lo que te manda hoy, mi amado hermano, es que calafatees tu interno para que se manifieste en lo externo. Amén. Que haya reconciliación primero en lo interno para que después se manifieste en lo de afuera. Amén. Ay, hermano amado. Ay, ¿se recuerda usted que los 4 seres vivientes de Apocalipsis capítulo 4 versículos 6 al 8 dice que estaban llenos de ojos? Ojos por adentro y ojos por afuera. Es decir, tenían la capacidad de juzgarse a sí mismos, a ver si lo que estaba en el interno no era tan feo. Si lo que está en el interno tiene algún poquito de veneno, hay que sacarlo, ¿verdad? Por eso tenemos que velar que nadie deje de alcanzar la gracia. ¿Por qué? Porque tal vez tiene amargura en su interno. ¿Cómo está tu interno? ¿Cómo está tu interno delante de Dios? Porque aquí no estamos viendo a los de afuera. Primero veamos lo de adentro. ¿Cómo estás tú? Yo conozco una hermana que sí está mal, pastor. Sí está mal la hermana. Y el hermano también. Y viera usted, todos están mal. ¿Y usted? Bendita salvación, ¿verdad? Que es individual. Bendita salvación. Es del Señor. El Señor quiere que nosotros seamos limpios por adentro y por afuera.
Entonces, mi amado hermano, yo te tengo que decir que te tienes que despojar del viejo hombre, de ese que está ahí adentro, de ese que te incita muchas veces a hacer lo que no le agrada a Dios, que no es el diablo, sino que es el hombre viejo que está dentro de nosotros, que nos tenemos que despojar de él. Eso lo decía el apóstol Pablo: despojémonos del hombre viejo. Amén. Entonces, yo le he puesto por nombre a este tema: los opositores de la reconciliación, parte 2. Y como ya se me terminó el tiempo, lamentablemente, voy a tener que terminar. Quiero bendecir. O lo termino. ¿Qué dicen ustedes? Lo termino. Que nos escriban de Facebook a ver si quieren que lo terminemos. Y de allá de YouTube, si quieren que lo terminemos, lo termino. No. Va, me voy a ir rápido, pues solo le leo. Solo le voy a leer. ¿Oyó? ¿Quiénes enemigos? Mira estos enemigos. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 14. Por eso he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada. ¿Verdad? Esa palabra expiada es la palabra cafar, que significa reconciliar. Entonces, dice: jamás ni por sacrificio ni por ofrenda. Entonces, el primer enemigo, el primer opositor de la reconciliación, ¿qué es? La tolerancia. Tolerar el pecado en la casa. Recuérdate, ¿qué tenemos que hacer? Calafatear. Primero, adentro. ¿Qué hay en lo interno? Muchas veces adentro hay pecado, hay iniquidad. Recuérdese que hay 3 clases de ofensa en contra de Dios. 3 clases de ofensa en contra de Dios. El primero es la transgresión. El segundo es el pecado. Y el tercero es la iniquidad. El pecado, hermano, la transgresión es algo que tenemos solo en nuestros pensamientos. ¿Alguna vez alguno de acá no se ha enojado con alguien? Pero así internamente, ¿verdad? Desventurado, hombre. ¿Qué se cree? ¿Que yo soy su esclavo o qué? Pero un día me las va a pagar. Y lo tiene, eso no lo dijo en voz alta. Eso lo tenía así internamente, solo estuvo en sus pensamientos. ¿Verdad? ¿No le ha pasado a usted así algo? ¿Verdad? Que le hicieron algo y usted adentro dice: este desventurado, y un día esto me va a conocer quién soy. Sabrá que ahí en el mundo me decían el pitbull. Era bravo, era bravo. Pero estaba en su pensamiento. Pero un día llegó al límite esa transgresión. Y entonces ya le pegó al otro, ¿verdad? Que lo ofendió. Cuando le pegó, eso se convirtió en pecado. Recuérdese, primero fue transgresión, pensamientos. Después se convirtió en pecado, ya cuando se hizo algo, ya cuando le pegó al otro, cuando ya tuvo una acción. Y por último viene la iniquidad, cuando ya la persona se vuelve ya violento, por todo es pegar, eso ya es iniquidad. Entonces aquí lo que había en lo que había en la casa, ¿qué era? Era iniquidad, Entonces, ¿qué necesitamos? Calafatear. Pero para calafatear tenemos que limpiar. Antes de calafatear tenemos que limpiar. Te tienes que limpiar de toda inmundicia, interna y externa. A ver, cuando se va a pintar algo, fíjense que acá en la iglesia nosotros pintamos, así quedó bien bonito. Los hermanos bien preciosos, hermano. Y ahí estaban, va de limpiar y va de hacer, ahí sí, puro, aquel de Karate Kid, ¿verdad? What's up, decía. Pero entonces es un proceso difícil. Entonces, formas de limpiarse: ministrate, platiquemos. ¿Tienes alguna transgresión aquí todavía? Es tiempo, todavía te podemos ayudar. ¿Pecaste? Te podemos ayudar. ¿Cometiste transgresión? Va a ser difícil, pero platiquemos. Porque mire, hermano, la iniquidad
te va a llevar a la apostasía. Y la apostasía, hay una apostasía irreversible y hay una reversible. Irreversible es como la que cometió Judas, ¿verdad? Se apartó y ya no pudo regresar. Reversible es la que cometió el apóstol Pedro cuando negó al Señor. Todavía hubo regreso para él. Entonces hay gente que está en iniquidad y ya no hay regreso. Entonces si tú estás así, ministrate, límpiatelo de adentro. Amén. Quiero que te pongas de pie, ya no voy a seguir a causa de este tema. Quiero ministrarte, quiero ministrarles. Así es que ahí donde están, voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor bendito, venimos delante de ti agradeciendo la palabra que has traído en esta mañana, Señor, a nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús te suplicamos, por favor, Padre, que nos limpies de toda transgresión, pecado, iniquidad, Señor. Límpianos, Señor, ayúdanos, danos, Señor, la estrategia para poder limpiarnos, Señor, en medio de esta situación, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos. Queremos estar calafateados por adentro y por afuera. Queremos estar reconciliados por adentro y por afuera, Señor, para que cuando tú vengas, Señor, no nos apartemos avergonzados, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego que nos reveles aún los pecados que están ocultos adentro de nuestro ser, Señor. Toda iniquidad, toda transgresión, todo pecado, Señor, salga, Señor. Revélanos, por favor, Padre Celestial. Queremos ser libres, Señor, de toda contaminación, Señor, sea de carne o sea de espíritu, Señor, en el nombre de Jesús, papito. Ten misericordia de nosotros, Padre, te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús, papito. Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Padre, y declaramos, Señor, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Padre. En el nombre de Jesús, papito, sella esta palabra en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro cuerpo, Padre, en nuestro espíritu, alma y cuerpo, papito, en el nombre de Jesús. Gracias, mi amado Rey. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga.